Noche, profesor. Muchas gracias. Aquí Muy bien. estamos. Entonces, vamos a iniciar nuevamente. Me presento porque acabamos de poner grabación. Soy Jesús Manuel Ordóñez, docente de Seminario Final de Grado de la Universidad Gabriel René Moreno, de la Unidad de Posgrado de Humanidades. Soy licenciado en Teología, licenciado en Ciencias de la Educación, con maestría en Educación Superior y doctorado en Ciencias de la Educación. Hace como 10 años soy docente aquí en esta unidad de posgrado en la San Francisco Javier de Chuquisaca y otras universidades privadas. Es un gusto para mí tener esta experiencia de compartir esta clase virtual con usted y con cada uno de sus compañeros, que posteriormente este video va a subirse a YouTube. Primeramente vamos a comparar dos documentos que se han subido a la plataforma sobre perfil guía de tesis. Esos documentos son imprescindibles que se lean porque de otra manera no vamos a poder comparar con nuestros trabajos, en este caso sus trabajos de ustedes, y ver las deficiencias si las hubiera para corregirlas, ir perfeccionando, de manera que al final de este módulo podamos tener el perfil de tesis con el marco teórico terminado y de esa manera aprobemos todos este módulo. Mi propósito es que todos aprueben, pero cada uno debe hacer su parte e ir avanzando cada semana, corrigiendo sus errores. Yo he corregido de las 11 personas que subieron a tiempo sus trabajos, he corregido en la plataforma y ustedes pueden ver ahí sus observaciones. Cada caso es diferente, algunos se equivocan en algún punto y otros en otro, pero esta guía nos va a ser útil para que sepamos qué es lo correcto, de manera que nos adecuemos al formato de la unidad de posgrado de la Facultad de Humanidades. Vamos a entrar a ver al documento guardado. Cualquiera. Muy bien. Tenemos este documento guía de tesis de grado que se está abriendo en este momento. Ahí está el nombre de la universidad que va en la portada, el logotipo, el título del trabajo. Cada uno de ustedes, su título es diferente. El nombre de cada uno de ustedes, el nombre del tutor. Aquí en el nombre del tutor pueden poner en este caso provisionalmente mi nombre. Después va a cambiar, después de terminar este módulo, el nombre del tutor de tesis que le designe. El lugar, mes y año de presentación. Después, otra página viene la dedicatoria, otra página el agradecimiento, el índice. Algunos de ustedes se han olvidado de poner el índice, que era lo más imprescindible, porque la dedicatoria y el agradecimiento lo pueden hacer al final, cuando terminen toda la tesis, ¿no? Aquí normalmente este trabajo se lo hace el resumen al final de una vez que se termina la tesis. Aquí va al inicio, pero por ahora en esta primera fase de este módulo, en realidad este resumen todavía no lo van a hacer porque no tienen todos los componentes de su trabajo todavía. Simplemente sirve de ayuda para que tomen en cuenta, en este caso, después de terminar el módulo con la ayuda de su tutor, tienen que someterse o sujetarse a este formato: el planteamiento del problema, el propósito, la metodología, los resultados y la conclusión. Después,
en la próxima página está la estructura general de tesis, de trabajo de tesis. Tenemos ahí la introducción, los elementos que no deben dejar de comentarse en la introducción. Voy a leer solamente los subtítulos. Uno de ellos dice: valoración del contexto donde se desarrolla la tesis. Ahí escribe que se debe analizar las situaciones que dan lugar al trabajo de investigación, las contradicciones de la ciencia y las demandas sociales que darán lugar a la necesidad de llevar a cabo la investigación. Esta primera parte tiene que ser sintética, unos pocos párrafos dedicados al contexto internacional, en caso de ser pertinente, para ubicar al lector en los paradigmas donde se desenvuelve la investigación. No es necesario copiar citas de autores que respalden lo señalado. Eso se realiza en el cuerpo de la tesis. Es más importante la opinión del autor que la de otros. Una vez concluidos los párrafos anteriores, se procede al análisis de las situaciones locales que dieron como fin la investigación. Al igual que lo anterior, se requiere de la opinión personal del investigador. Este análisis debe dar como resultado el problema de la investigación. Y justamente el próximo subtítulo habla del problema de la investigación. Ahí aconseja que sea un solo párrafo, porque como es una parte introductoria, entonces se debe sintetizar lo máximo. Posteriormente, el objeto de estudio. Ahí esto sí es necesario que lo pongan en el trabajo que están haciendo ahora, porque se refiere al tema que específicamente ustedes han escogido para estudiar. Por ejemplo, en el caso de tecnología educativa, que hayan escogido, por ejemplo, el uso de los medios de la tecnología de la información y la comunicación, por ejemplo, para alguna forma de investigar y de aplicar en clases de alguna asignatura en alguna universidad, entonces su objeto de estudio puede ser la tecnología educativa, y su campo de acción, que es el próximo subtítulo, dice que es lo más específico del estudio. En este caso podría ser estrategias del uso de los medios de información online para enseñar adecuadamente en determinado lugar. Entonces, eso es un ejemplo. Cada uno de ustedes tiene un tema que en este momento, en forma posterior, podemos ver algunos de sus trabajos, y en los sucesivos encuentros de los días jueves podemos especificar en cada caso cuál puede ser su objeto de estudio y cuál su campo de acción. En el caso de usted, Cecilia, ¿cuál piensa que puede ser su objeto de estudio? Si me está escuchando. Le escucho, profesor. Gracias. Sí, precisamente usted. ¿Sí, Cecilia? ¿Me escucha? Sí, ya la escucho. Ya. Sí, precisamente, profesor, usted me hizo una observación en mi trabajo con respecto al objeto de estudio y el campo de acción. Estuve viendo antes de empezar la clase y estuve haciendo las modificaciones dentro de la lista de los objetivos. Entonces, ya pude observar a qué se refiere. El objeto de estudio, bueno, yo lo identifiqué como el rendimiento académico de los estudiantes. El rendimiento académico, ¿no? El rendimiento académico, sí. Y sí. ¿Qué más? ¿Y el campo de acción? ¿Cuál podría ser? El campo de acción, bueno, es el aprendizaje de los estudiantes o la enseñanza del docente, y pude, no sé si estoy en lo correcto, pero también a estudiar el ambiente universitario donde se imparte la materia. El ambiente universitario. ¿Podría ser el contexto universitario?
perdón, el confort del aula donde se imparte la materia. O sea, hay tres puntos ahí, ¿no? El docente, el estudiante y el ambiente donde se imparte la materia dentro del aula. Sí, podría ser. Resulta que es bueno a medida que vamos avanzando. En el caso de ustedes, la mayoría, y lo que he visto es que tienen una bibliografía antigua, y entonces como ustedes van a investigar con bibliografía nueva, preferentemente de los últimos 5 años, y a través de estos buscadores académicos de Internet que les mencioné como Dialnet, Cielo y Google Chrome, entonces van a encontrar artículos científicos, van a encontrar tesis de maestría y de doctorado específicamente sobre su tema, en realidad específicamente sobre su objeto de estudio y sobre su campo de acción, de manera que eso les sirva tanto en la introducción en cuanto a los antecedentes que vamos a ver después, como también para colocar y desarrollar adecuadamente en el marco teórico. Entonces, en este momento lo que usted me dice puede ser que sea exactamente eso, como forma preparatoria está bien, pero una vez que usted termine su marco teórico, usted mismo se va a dar cuenta si esto está correcto o puede ser esos mismos elementos y otros más, o solamente va a restringir a uno de esos elementos. Depende de cómo quiera enfocarlo. O sea que en este momento podríamos decir, estamos acercándonos al objeto de estudio y posteriormente vamos a ir puliendo o perfeccionando para saber exactamente qué es lo que queremos, porque depende de cuánto hayamos leído, cuánto es la profundidad respecto al tema que hemos escogido, podemos tener un acercamiento previo posiblemente 100% correcto o muy aproximado, digamos, a lo que debe ser. De manera que en este momento puede colocar eso, pero después puede ir perfeccionando a medida que vayan avanzando estas 4 semanas que nos quedan. ¿Qué dice? ¿Está de Sí, acuerdo? sí, sí, profesor, muy de acuerdo. Aquí digamos, en esta parte, me gustaría que usted me pueda asesorar para poder esclarecer por fin esta parte inicial, porque ya vi que había mezclado mis preguntas, mis objetivos, entonces es ahí donde me tengo que basar. Otra cosa que le quería decir es que sí, efectivamente, al hacer estudio no me percaté del año de los estudios, entonces yo he estado viendo literatura vieja, si se puede decir así. Sí. Uh, entonces yo tengo que seguir buscando. Y una cosa que quería preguntarle, al leer yo su trabajo, eh, su maestría, su trabajo de evaluación, sí me pareció interesante y me gustaría incluirlo dentro del marco teórico, porque en parte de mi trabajo es el diagnóstico y la evaluación de la práctica docente, y usted hace una lista de preguntas que se van a insertar en el cuestionario, y son exactas las que preciso para hacer la indagación de lo que quiero estudiar o averiguar. Pero no encontré más detalles de sus datos, sino su nombre, pero no la fecha de la elaboración del trabajo. No comprendo bien si me puede explicar. ¿Usted ha leído algún documento mío, dice, o se refiere a estos dos documentos que están en la plataforma? Sí, a los dos documentos que están en la plataforma, pero como no dice el año. ¿A qué año? A ver, en la parte de arriba creo que dice 8 de febrero del 2017, arriba, cuando está el título Guía para la elaboración de tesis de grado. En este documento que estoy mostrando dice 8 de febrero de 2017.
y el otro enseguida, después vamos a ver exactamente la fecha, pero son entre el 2016 y 2017. Estos documentos han sido, podríamos decir, socializados por la coordinación académica el año pasado y la coordinación científica a todos los docentes en una reunión que tuvimos, y de esa manera yo pienso que es un medio muy didáctico, muy adecuado, porque muchos trabajos tienen, en el caso de ustedes, diferentes formatos. Algunos han aumentado algún aspecto, otros han omitido varias. Entonces es bueno sujetarnos a un formato. En realidad cada universidad decide cuál es su formato. Este que tiene la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno me parece muy apropiado, que comprende o es, podríamos decir, en forma integral lo que tiene que tener un documento de investigación. Antiguamente, por ejemplo, el caso de ustedes o de la mayoría de los grupos de esta maestría, no se enfatizaba sobre o no se colocaba nada sobre objeto de estudio y campo de acción, y por eso prácticamente el 100% de ustedes ha omitido esto, porque no era necesario, no estaba en el formato. Ahora sí está, y es bueno tocarlo, digamos, de frente para aclarar. Lo que pasa es que cuando una investigación, por ejemplo, va avanzando ya en su marco teórico, algunos tienden a salirse de su objeto de estudio y su campo de acción hacia otros temas relacionados, pero no exactamente, no sobre su objeto de estudio. Y esa es la razón por la que es necesario concentrarse en estos dos aspectos. De otra manera, por ejemplo, yo he revisado varias tesis que divagan en muchos otros aspectos y no se dan cuenta que se han salido prácticamente de su tema en el marco teórico, y por lo tanto esa investigación, por ejemplo, no les sirve para elaborar o perfeccionar una hipótesis, en el caso de los que usan hipótesis, no les sirve para elaborar posteriormente los instrumentos, porque como se han salido algo o mucho de su objeto de estudio y su campo de acción, entonces los estudiantes o los maestrantes se inventan o se imaginan o hacen instrumentos no exactamente los adecuados para su objeto de estudio, sino que hacen con temas relacionados, y de esa manera no son, podríamos decir, exactamente científicos en el enfoque de su investigación. ¿Está de acuerdo? Sí, 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 profesor. Ahorita que veo en la pantalla, por ejemplo, de los puntos que usted acaba de mencionar y que nos ayudan a delimitar el tema de investigación, estos objetos de estudio y campos específicos de acción, estos van como en la introducción, pero están como un título o van inmersos dentro del planteamiento del problema. Sí, a ver, vamos a ver, yo tengo esto impreso acá. Normalmente van después de la delimitación del problema, antes del diseño metodológico. O sea, en el capítulo 1 de fundamentación, pero aquí se lo coloca un capítulo introductorio, podríamos decir, o una introducción que tiene el título que hemos leído, estructura general del trabajo de tesis. Esto lo van a hacer cuando terminen su tesis, que en este caso la mayoría de ustedes va a ser dentro de unos meses, pero es bueno que ahora lo enfoquemos, porque normalmente si no lo aclaramos, ustedes van a tener problemas después porque no van a identificar su objeto de estudio y su campo de acción y se van a salir del tema, algunos o varios de ustedes. Entonces, por eso estoy enfatizando esto. En realidad, esta página por ahora no lo van a hacer, pero los dos únicos elementos que van a hacer, que lo van a pasar a su trabajo, sería el objeto de estudio y el campo de acción de este documento, podríamos decir, de esta página. Lo demás van a ir al final de su investigación, van a ir elaborando. ¿Por qué? Porque también tiene que tener, como dice aquí, el aporte práctico, la novedad científica, la actualidad del tema,
Y eso, por ejemplo, en este momento no lo tienen claro todavía ustedes porque recién están comenzando su investigación, entonces no saben exactamente cuál va a ser su aporte práctico. Algunos pueden aproximarse, podríamos decir, a saber cuál va a ser su aporte práctico, pero no lo tienen muy claro. Aunque no está prohibido que lo hagan, digamos, en borrador, como se dice, no sea para presentármelo a mí, sino para ustedes mismos, para que se pregunten, porque normalmente el tribunal pregunta cuál es su aporte práctico, cuál es su novedad científica, cuál es la actualidad del tema. Yo veo que la actualidad del tema, aparte de lo que cada uno de ustedes va a colocar ahí, la valoración de lo actual de la investigación, eh, precisamente es la actualidad del tema porque han investigado ustedes con bibliografía de los últimos 5 años, son las personas más informadas o más actualizadas en este momento van a llegar a ser de ese tema específico, de ese objeto de estudio, ¿no? Y campo de acción. Entonces, en ese sentido, es un tema o va a ser un tema actualizado. Pero esta parte todavía no la hagan ahora. Lo que van a hacer es desde el capítulo 1, fundamentación metodológica, y ahí el planteamiento del problema, y los antecedentes que enseguida vamos a ver en el otro documento está más claro las características que debe tener esos antecedentes, porque también algunos o la mayoría de ustedes han colocado antecedentes, podríamos decir, del contexto nacional o del contexto local solamente, y aquí se aconseja que sus antecedentes sean otras investigaciones científicas que se hayan realizado posiblemente en otros países, pero puede ser que también en Bolivia, sobre su objeto de estudio y su campo de acción. Entonces, ahí es donde tienen que buscar tesis de maestría y doctorado y artículos científicos para que estos antecedentes sean bien adecuados a lo que queremos, que exactamente lo vamos a decir en unos minutos. Después dice que está la fundamentación del problema a través de un diagnóstico tomando en cuenta los indicadores que respalden la situación problemática. Ustedes en el trabajo que vi no han tenido tiempo para hacer un diagnóstico para fundamentar ese problema, es decir, con algunos datos ya sea cualitativos o cuantitativos de su objeto de estudio y su campo de acción, porque han sintetizado lo máximo este aspecto, de manera que prácticamente han obviado, aunque algunos lo han hecho relativamente bien, pero es bueno que enseguida que vamos a ver en unos minutos esta parte del planteamiento del problema, los antecedentes, la fundamentación del problema y las preguntas de investigación puedan perfeccionar sus trabajos, ¿no? Lo que la mayoría no ha hecho, por ejemplo, es la delimitación del problema, no ha hecho tanto la delimitación del tema, por ejemplo. Entonces, profesor, sí. Perdón que le corte Sí. antes que siga avanzando. Aquí, cuando hablaba de la fundamentación del problema, efectivamente, digamos, en la parte de los antecedentes, como en el caso mío, yo no he hecho un estudio exploratorio. Usted se refiere con el diagnóstico a hacer un estudio exploratorio que yo tome en cuenta los indicadores de mi problema. Sí, ¿cómo le podemos decir? Quizás en este momento la mayoría de ustedes no ha tenido tiempo, pero es bueno que se acerquen lo máximo que puedan. Es como mirar en una lupa y ir acercando lo máximo al objeto que están estudiando de manera que lo podamos analizar exactamente como es. De otra manera, tenemos una percepción muy amplia, muy general, podríamos decir, y muy de largo alcance, no lo estamos examinando exactamente cómo es el problema, de manera que a eso se refiere, pero después vamos a profundizar esto. En este momento solamente les estoy indicando así a grosso modo este formato o estas características que tiene la fundamentación metodológica. Por ejemplo, otro error bueno, que es necesario modificar o enmendar es el hecho de que este formato, por ejemplo, la fundamentación metodológica es un capítulo completo
Ahí está el diseño metodológico, el método, el tipo de investigación, delimitación espacial y temporal, la hipótesis, conceptualización de las variables, estructuración y dimensiones de las variables y unidades de observación, redacción de indicadores. En el caso de los que van a utilizar hipótesis, porque algunos de ustedes, si escogen investigaciones 100% cualitativas, seguramente no van a utilizar hipótesis, o algunos van a usar hipótesis causal, otros hipótesis correlacional, pero no necesariamente todos van a usar hipótesis. Eso también lo vamos a ver en el otro documento. Aquí aumenta un concepto que le llama idea a defender. Este concepto antiguamente no lo teníamos en ninguna de las universidades de Bolivia. En realidad es un aporte, podríamos decir, de los investigadores cubanos que han sustituido, podríamos decir, en algunos casos, principalmente cuando son investigaciones cualitativas, las hipótesis las han sustituido por las ideas a defender. Aquí dice si corresponde en lugar de la hipótesis, dice entre paréntesis, si ven. Es una investigación cualitativa, en una investigación cualitativa o donde predomina el enfoque cualitativo, no se recomienda una hipótesis, por lo menos en su forma clásica. En este caso se utiliza la idea científica o idea a defender. Dicha idea no necesita ajustarse a variables. Ella recoge los elementos básicos esenciales a fundamentar. Entonces, la idea a defender no la operacionalizan, podríamos decir. Algunos de ustedes, por ejemplo, han operacionalizado los objetivos, pero no hay hipótesis, no han colocado la hipótesis. Entonces, pareciera que tampoco especifican si su enfoque es cualitativo, cuantitativo o mixto, así que aparentemente es cualitativo, por eso no han escrito la hipótesis, pero tienen que cada uno de ustedes reflexionar cómo quieren enfocar su investigación, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí después vienen las fuentes, técnicas, instrumentos de recolección de datos, tratamiento de la información y programa de actividades, que en el caso de este documento ya no necesitamos cronograma de actividades. Si quieren lo colocan, digamos, es opcional. Lo colocan siempre que ustedes tengan el propósito de ejecutarlo, ¿no? Porque algunos, digamos, lo colocan para quedar bien con el docente, pero no tienen la voluntad. Por eso es bueno que ustedes decidan voluntariamente escoger el tema que más les guste, que más les apasione, que realmente tengan una curiosidad científica por satisfacer, aunque algunas veces no sea necesariamente un tema que les va a satisfacer económicamente, podríamos decir. Por supuesto, si se unen las dos cosas, mucho mejor. O sea, si hace una investigación muy relacionada con su trabajo, con su profesión y con lo que usted desearía enfrentar en el futuro, un desafío nuevo de orden académico, de orden profesional, que esté ligado a este proyecto de investigación. Eso sería lo ideal porque puede abrirle puertas para trabajos futuros, ya sea en Bolivia o en el exterior, ¿no? Después recién, fíjense, entra el capítulo 2 de la fundamentación teórica. Antes de seguir, si tienen alguna pregunta, ya sea, le voy a dar la palabra a ver si está Edwin Vargas. ¿Sí? Está Edwin Vargas, ¿tiene alguna consulta hasta ahí? Profesor, recién acabo de conectarme, voy a entrar en corriente y ya yo la estoy interrumpiendo. ¿Puede elevar la voz, por favor? Termino de conectarme recién, profesor, recién voy a entrar en la guía y ya lo voy a interrumpir más adelante luego, ¿ya? Muy bien, le doy a Gabriel Arpiri. Hola, buenas noches, profesor. Muy buenas noches. ¿Tiene alguna consulta hasta ahí? En realidad estamos viendo uno de los documentos en la plataforma. No sé si recién entró o tiene una consulta específica. Sí, profesor, yo recién me conecté por cuestiones de trabajo, Ya. pero tengo una duda y que quería Sí. hacerle una consulta que no sé si ya lo han tocado ahorita. A ver.
En el, usted ¿Puede hablar más me dio fuerte? claro que sí. Usted me dio unas observaciones en mi primera Sí, propuesta de perfil, donde me dice indicar todas las técnicas a utilizar. En este tipo de técnicas a utilizar, me está hablando sobre la recolección de información o qué tipo de otra técnica o hacia dónde va esa técnica que voy a utilizar. sí. Para, disculpe, para recoger la información para su diagnóstico, porque en el capítulo 3.1 dice resultados de su diagnóstico, ¿no? De su investigación, podríamos decir, del tema que usted ha escogido. Entonces, Ujú. a eso se refiere. Ah, ya, se refiere a recolectar la información entonces. Sí, pueden ser técnicas cuantitativas o cualitativas o ambas, ¿no? En este caso sería un enfoque mixto. Pero por eso ustedes, los que no han profundizado suficiente, algunos directamente no han colocado si su investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta, y tampoco han puesto qué métodos van a utilizar ni qué técnicas, o sea, han saltado totalmente el diseño de investigación. Entonces, eso yo no les puedo decir en este momento qué técnica, ni qué método, ni cuál va a ser su enfoque. Cada uno de ustedes tiene que decidirlo en base a la teoría que ya han llevado desde pregrado y también en posgrado, como también en base a las características de su investigación. Entonces, eso es algo personal, pero yo puedo, una vez que ustedes escriban, y yo puedo corregir. Y en esa corrección van a pasar estas 4 semanas hasta que esté pulido, digamos, su trabajo. ¿Tiene alguna pregunta, Alpire? Eh, sí, profesor, muchas gracias por la explicación. Este, no sé si me estoy diciendo muy puntual, pero basta con solamente la entrevista para que sea una técnica, ya sea cualitativa o cuantitativa. Es aconsejable, es aconsejable utilizar varias técnicas porque cuanto más completo esté su trabajo, más satisfactorio va a ser para usted y para quienes van a leer ese trabajo, también para su tribunal, porque su tribunal, si lo ve un trabajo muy simple, le va a decir por qué no escogió esto y esto, y usted no va a tener una justificación. Supongamos usted, o puede ser cualquiera de sus compañeros, ¿no? No va a tener una justificación válida y se va a ver su trabajo muy precario, podríamos decir, o muy pobre, de manera que le baja la calidad a su trabajo. Entonces, cuanto más integral sea, cuanto más técnicas utilice y también cuanto, sí, bueno, no siempre cuanto más métodos utilice, sino por lo menos mayor cantidad de técnicas, entonces es más completa, podríamos decir, su investigación. Esa es la deducción que yo llego, ¿no? Porque se puede hacer solamente la entrevista en el caso, por ejemplo, de una investigación cualitativa sobre algún personaje histórico que haya tenido que ver mucho con la educación. Supongamos que estuviera vivo Jaime Escalante y podíamos estudiarlo a él como objeto de estudio y toda su metodología que él utilizó en matemáticas para enseñar en Bolivia y en Estados Unidos como su campo de acción, supongamos. Pero en este momento no tenemos personajes significativos en educación, por ejemplo, para utilizar la entrevista como única técnica. Esa sería mi conclusión. Ah, ya, perfecto, profesor, entiendo. Ya. Entonces vamos a dar la palabra a otro. Gracias. A ver, a Edwin Vargas si ya está, o Claudia Chinen. Buenas noches, profesor. Quería hacer una consulta. El anterior módulo estaba consultando si, en este caso, digamos, si yo no tengo una hipótesis, estuviera reemplazando ese punto de hipótesis con el título de idea a defender. Si su investigación fuera cualitativa, sí, ¿no? Pero si es cuantitativa, tiene que mantener su hipótesis porque de otra manera
no sería lógico, digamos, porque usted escogió el método, supongamos puede ser usted o cualquiera de sus compañeros, ¿no? Que escogió, supongamos, un enfoque cuantitativo y sin embargo no tiene hipótesis, o sea, no tiene coherencia, pues. Entonces, sí o sí, los que hayan escogido un enfoque cuantitativo, es aconsejable que tengan hipótesis ya sea correlacional o explicativa, es decir, de causa y efecto. Sí, no sé si fui claro en la aclaración para Claudia. Profesor, entonces si yo tuviera una hipótesis, igual tengo que tener este punto de idea de defender, o ya no tuviera que estar porque estuviera, Claro, ya no, no sé si son, ya no sería, ya ¿no? no, son excluyentes, podríamos decir. Lo que puede tener es preguntas, ¿no?, de investigación, pero ya idea de defender e hipótesis al mismo tiempo, no. ¿Alguna otra Ah, pregunta, ya, profesor. Claudia? Gracias. Ya. Esa era mi duda, bastante. Gracias, profesor. Muy bien. Griselda Ligerón. ¿Está escuchando Griselda Ligerón? Estaba abajo. ¿No me escucha Griselda Ligerón? Vamos a ver a Edwin Vargas. ¿Eh? Sí. Edwin, hace rato. Hola. Sí, lo escucho. Sí, profesor. Bueno, en realidad esta es nuestra primera clase. Sí. Me parece que todos estamos con el tema naciendo, con la idea un poco madurando. Sí. Lo que nos está costando, creo, profesor, es un poco, dado que tenemos las ideas y ya hemos estudiado las partes del desarrollo del trabajo mismo del perfil, desde la formulación del problema, etcétera, los objetivos y demás, Sí. acomodar esta propuesta a un modelo, acomodar esta propuesta a una plantilla, digamos, ¿no? O sea, no es sencillo de verdad, porque hay muchas cosas, muchas definiciones, etcétera, y un poco las características mismas del trabajo hace que pensemos un poco diferente. Entonces, la estructura que está presentando usted de la guía de la tesis, está interesante analizarlo, profesor, un poco acomodar la idea del trabajo a esa estructura, que seguramente vamos a encontrar algunas dificultades, pero más allá de todo ello, me parece que la riqueza está en tocar nuestros temas, en la acomodación a la estructura, profesor. Sí. No sé si me dejo entender. Sí. Bueno, estamos empezando recién. Yo creo que todo este tiempo va a ser ese proceso también. Sí, eso es. Yo pasé en forma presencial este módulo, bueno, el anterior en realidad, investigación educativa con otro grupo, y les ha costado la mayoría. Bueno, parece que no le dedicaron el suficiente tiempo y no lograron terminar, por ejemplo, el marco teórico. Y mi consideración es que si no hacen el marco teórico, todo lo anterior, podríamos decir, es dudable, digamos, que esté bien. ¿Por qué? Porque el marco teórico le va a ayudar a enfocar adecuadamente, en forma más actualizada posible, su objeto de estudio y su campo de acción. De otra manera, estamos o están ustedes de alguna manera acercándose al tema, en algunos casos improvisando, en algunos casos inventándose, otros muy acercados a la realidad, y varía esa cualidad científica, podríamos decir, que podría tener esa investigación. O sea, lo que importa es que ustedes, cada uno de ustedes, sea 100% sincero consigo mismo, no se autoengañe, porque no sé, lamentablemente a algunos de nosotros nos gusta la superficialidad y no nos gusta profundizar, porque el problema de ustedes, de algunos de ustedes o de los otros grupos, es que como trabajan y estudian, tienen poco tiempo y no les da para profundizar como debiera ser, ¿no? Sí, profesor.
En realidad, los temas que hemos elegido son temas afines a nuestra ocupación, Sí. en lo posible. Ya son temas propuestos un poco aisladamente. Creemos que es una buena propuesta, creemos que es un buen aporte también para la educación en la universidad o en la educación regionalmente o a nivel nacional. Sin embargo, tengo la sensación, profesor, que Sí, nos hace falta una comunidad. Ejemplo, yo, por ejemplo, estoy presentando, lo he debido leer el trabajo de los sí, MOOCs, ¿no? De los cursos sí, masivos online. sí, Eso es desde mi punto de vista, ¿no? sí, Pero yo tengo necesidad de socializar este tema, de conversar con gente que está trabajando sobre esta línea de investigación, sí, tal es que lo que yo vaya a hacer pueda engrosar ese sí, trabajo de investigación, se pueda ampliar con otros trabajos que están viniendo, etcétera. sí, Entonces, hay como que toma forma y toma vida este trabajo. así Yo es. estoy, hasta el momento estoy convencido de que esta es una necesidad. Las estadísticas lo demuestran, ¿no? Estadísticas, o sea, los números lo demuestran por las investigaciones que se hacen en Latinoamérica, etcétera, y en Bolivia definitivamente no hay, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que entrar a esta línea de investigación, hay que hacer cosas, ¿no? Porque un montón de cosas ciertamente se puede hacer, eh, pero de verdad me sigue quedando la duda, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo una cosa y de repente digo, ¿no será que estoy abarcando mucho? ¿No será que estoy abarcando poco? Mm, ¿Con quiénes puedo consultar sobre este Yo, tema? ¿Quiénes están el, trabajando, el etcétera? doctor aquí en Santa Cruz, aunque él es cubano, pero vive más de 20 o 30 años aquí en Santa Cruz, se llama Carlos Bravo Reyes, ¿no? Ha sido docente aquí en Excelente. posgrado antes, ¿no? Y ahora Sí, trabaja en pregrado aquí en Ciencia de la Educación. ¿Lo conoce? lo conozco, ha sacado también un artículo Sí, hace tiempo sobre los MOOCs. sí. Este, Sería interesante también, lo voy a buscar, lo voy a conversar Sí, y lo con el bueno es que doctor él Carlos. está cada año, hace con sus alumnos del último año de Ciencia de la Educación, prácticamente hace una investigación sobre alguna forma nueva de utilizar las tecnologías de la información. En el caso del Facebook, ha utilizado otros elementos que en este momento no recuerdo. Yo he comenzado, podríamos decir, a capacitarme con él, pero no he tenido el tiempo para terminar los cursos porque hay que dedicarle por lo menos 6 horas por semana para estar al, a la par de lo que él pide y tener su certificación de la carrera de Ciencia de la Educación aquí de la René Moreno. Entonces, este año, casi a fin de año lo hace, me imagino que octubre o noviembre por ahí. Hay que estar atento que sea usted su amigo de Carlos Bravo Reyes y de esa manera seguirle los pasos y también esos documentos que él ha hecho, o sea, esas prácticas todavía están abiertas para que uno pueda entrar y aunque ya no tenga certificación, pueda conocer la metodología, ejecutar los trabajos, hacer el producto que él pide al final, de manera que usted tenga la satisfacción de estar tan actualizado como él. Para mí, él en este momento, por lo menos en Santa Cruz, es el hombre o la persona, el profesional más capacitado en este momento en las MOOC que usted toca, ¿no? Que es su objeto de estudio, me parece. Excelente, doctor. Yo voy a conversar con el doctor Carlos Bravo, lo voy a buscar. Sí, ciertamente me puede dar más luz, Sí. más integridad, coherencia en el mismo trabajo, pero me parece muy bien, profesor, Usted y a puede, través del posiblemente sí, pueda contactarnos con otras personas también. sí, usted puede ofrecerse a formar parte del equipo de investigación de este año del tema, el nuevo tema, porque él lo que está haciendo, él lo hace no solamente con sus alumnos, sino que sus programas son a nivel internacional, los abre para todo el mundo. Entonces tiene 500, 600, 1000 personas a nivel mundial que están siguiendo sus investigaciones, su práctica, de manera que usted también puede ofrecerse para colaborar ahí y puede ligar o unir su investigación con ese tema o el nuevo enfoque que le está dando él si ve conveniente, ¿no? Pero Excelente, solamente es como una sugerencia. excelente, doctor. Muchas gracias. A ver, vamos a darle la palabra a Nirbal Pacheco. ¿Me escucha? Creo que es médico Nirbal Pacheco. Hola. Sí, lo escucho.
¿Cómo le va? Ya, Dime. buenas noches. Buenas noches. Pues recién me acabo de conectar. Ah, ya. Entonces, Ya. y recuerde lo que ha escrito en su trabajo y si tiene alguna pregunta, ya vio las observaciones de mi persona, alguna pregunta, algo que quiere aclarar. En el tema del título creo que tenemos mayormente más problemas en el objetivo general, en el tema de hacer las propuestas, ¿no? De hacer una propuesta en el tema del objetivo general. Yo mayormente cambié el título. El primer título era negligencia médica, pero un poco haciendo un poco más sobre revisión bibliográfica. El tema englobaría en mala praxis y ahí entraría todo lo que es negligencia médica. Entonces yo en el tema del título, eso lo estaba viendo que he tenido, me han faltado el tema de las propuestas en objetivo general. En el objetivo general, tiene que generar siempre una propuesta en lo que es el tema del objetivo general, porque yo mayormente, yo me estaba yendo a una orientación de ver por qué hay el tema de la mala praxis. Uno Claro. será por una negligencia médica o será o será por falta de conocimiento, digamos, ¿no? Porque negligencia médica y mala praxis son términos muy diferentes. Sí, en este momento voy a entrar aquí a la primera pregunta de los objetivos que me hizo. Este es el otro documento que está en la plataforma que se llama Guía para la Elaboración Perfil de Tesis y enseguida vamos a analizar este documento, pero más que todo quiero acercarme aquí sobre los objetivos, ¿dónde está? Objetivos. Al igual que las preguntas, dice, los objetivos direccionan la investigación que se pretende realizar. Los objetivos deben responder a la misma lógica que las preguntas de la investigación. Una de las falencias más comunes en los trabajos de perfil de tesis es la falta de coherencia entre las preguntas y los objetivos. Existen algunos acuerdos para la formulación de objetivos. Suelen iniciarse con un verbo definitivo, se sigue un qué y suelen terminar con un contexto. En ellos ya se puede apreciar el abordaje metodológico que exige la investigación a llevar a cabo. Pero como este formato de tesis, que después lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3, en el punto 3.2, ahorita vamos a acercarnos ahí. Este marco teórico, diseño e investigación. Vamos. ¿Dónde está? En el otro documento, en el 3.2, dice de la propuesta, o sea, tiene que tener su trabajo una propuesta. Lo que pasa es que a ver, 3.1, sistematización y análisis de datos. Esos serían los resultados de sus investigaciones previas, ¿no? Lo que podríamos llamar el diagnóstico. Y aquí, Sí. 3.2, no sé, debería estar aquí, pero a ver, es la propuesta que debieran tener ustedes. Entonces, si sus objetivos lo hacen muy descriptivos para analizar simplemente el tema que ustedes quieren investigar, podríamos decir es insuficiente por el hecho de que la propuesta es más grande, digamos, que todo lo anterior. Es, podríamos decir, la culminación de su trabajo. Ahí va a estar la novedad, el aporte práctico, posiblemente esté también la novedad científica, tanto en el marco teórico como en la propuesta. Entonces, yo aconsejo, y en este caso no solamente yo, sino que también los tribunales de tesis donde he formado parte, se ha aconsejado a todos los estudiantes que sus objetivos lo dirijan hacia la propuesta. De otra manera, podríamos decir, su objetivo general principalmente va a ser, ¿cómo le podemos decir? Muy pequeño en relación a lo que se espera, digamos, de esta tesis de maestría, y posteriormente ya cuando hagan el doctorado tienen que tener también una propuesta. Entonces, esa sobre los objetivos. La otra pregunta era sobre su título, ¿no? A ver, de nuevo, sobre su título, ¿qué es lo que me dijo? Disculpe.
Ahorita lo que yo, la verdad, no lo tengo, lo que no se ha enviado, o sea, se ha enviado, pero no lo tengo de recibido de usted, lo que me ha hecho las observaciones, la verdad. Pero el anterior docente que pasamos con el ingeniero, me hacía esa observación sobre el tema de la propuesta, que en mi objetivo general no estaba la propuesta, que tenía que haber las propuestas, sí o sí. Entonces ahora yo le he enviado a usted las correcciones, pero no he recibido nada de usted Ya, de respondido, digamos, mi correo. usted se llama, su nombre es, Nirval Pacheco. ya aquí estoy mirando los trabajos que ustedes me han enviado y voy a abrir aquí en editar y le he contestado exactamente. Usted revise ahora la pantalla en la plataforma, enseguida se va a abrir. Tardando mucho. Está su trabajo ahí, mala. Sí, le contesté esta tarde, buena mañana creo. Ah, ya, ya. Aquí mire, Ya, yo ahí ahorita están las observaciones y ya. ahí habla desde la primera observación que es mejorar el título de su tesis para que vaya dirigido hacia la propuesta, porque si esto es consejo para usted como para todos en realidad, porque es más atrayente, por ejemplo, supongamos que sea un modelo, un diseño, algo nuevo que usted quiere proponer, eso va a estar en el tercer capítulo, que es la propuesta, o sea, después del diagnóstico. Pero si no, si usted no lo hace así, entonces se está enfocando simplemente en el diagnóstico, digamos, y la propuesta es más grande, podríamos decir, que el diagnóstico. Entonces, por esa razón, a usted y a sus compañeros le he puesto, o a algunos de sus compañeros, le he puesto esa observación, mejorar el título de su tesis que vaya dirigido hacia la propuesta. Y ahí están todas las observaciones, el caso suyo. Eh, ¿Algo más quería decirme? Sí, solo eso nomás. El ingeniero, bueno, me aconsejó como título, digamos, reducir digamos, el índice, o sí, el índice o el número de casos de mala praxis. Eso fue lo que más o menos me sugirió el ingeniero en el anterior docente que tuvimos, como una propuesta, digamos, el de reducir los casos y no enfocarme al tema del diagnóstico. Ajá. Reducir puede ser como una propuesta, puede ser en este momento, por eso les digo, lo que ustedes van a escribir ahora, digamos para esta próxima semana, quizás la va a hacer con la mejor intención posible, van a perfeccionar lo que ya ha estado, pero les va a llevar estas próximas 4 semanas para realmente hacerlo como deben ser, porque una vez que terminen su marco teórico se van a dar cuenta ustedes de mejor manera de cómo deben enfocar su trabajo, ¿no? Entonces, es un proceso de que va a llevar estas 4 semanas, caso suyo y de su compañero. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Vamos a volver. Con la flechita, profesor, vuelva para atrás. Vamos a darle la palabra Siga, a Carla sigue Giovanna. volviendo para atrás con la flechita. Sí, enseguida. Carla Giovanna está en línea.
¿Quién es la que me está hablando? ¿Carla Giovanna o otra de ustedes? La idea era darle la palabra a diferentes personas para que todos tengan la oportunidad de participar. Ah, no tengo consulta hasta el momento, dice Carla Giovanna. Muy bien, a ver quiénes más están acá. No están muchos, no están todos. Sigamos entonces. Este número, ¿quién será? ¿Quién es esta persona? Ahí aparece un número Sí, 911, 188, Liz, 1101. ¿Liz? sí, listen, debo ser yo, Ah, ya. ¿Cuál es su nombre? Benilda Llanos. Ah, ya, Benil Dayano. ¿Qué me dice? Sí. Listen, yo estaba escuchando y viendo lo que usted explicaba Sí, y no le he enviado mi trabajo. Hoy día he ido a la universidad, sí, a que me tomen en cuenta recién. Hoy día me han habilitado. sí. Entonces, Entonces, la vamos a habilitar para mañana que usted pueda subir su trabajo. por favor, licenciado, ¿mañana me lo va a habilitar o esta noche? Ahora, pero para que pueda hacerlo posteriormente, ¿no? De aquí en adelante. Hay 2 o 3 personas en este momento, solamente me enviaron 11 y son 14. Faltan 3 personas que no han subido su trabajo, entonces esto sería para todos. Enseguida también voy a poner, cuando terminemos esta clase aquí en el WhatsApp, para que todos envíen, puede ser esta noche o mañana, pero máximo hasta mañana. Ya. Otra pregunta, Licen, ¿yo puedo reformular nuevamente, replantearme mi tema o le envío para que usted me lo vea y según a eso que me sugiere? Es que en el anterior docente yo no, No, no he participado con frecuencia los encuentros, entonces como que tengo duda. claro. Depende de usted, puede mantener el tema o puede cambiar. Recordemos que tiene 4 semanas para terminar, entonces tiene que optimizar el tiempo. Entonces depende de usted, yo no le puedo decir sí o no. Depende de usted. Solo es que solo quería un consejo cuando usted me lo lea, lo que yo Claro, le voy a enviar, sí, que yo al otro docente ya le envié más con el marco teórico y todo, ¿no? sí, Pero si usted algo voy a, o sea, esperar su sugerencia sí. para que me facilite porque estoy confundida. Sí, en realidad yo ya he leído su trabajo y tengo las observaciones por el hecho de que el anterior docente por gentileza me los pasó sus trabajos. Entonces yo esta semana Ujú. he leído sus trabajos y ya le he respondido, o sea, le he respondido a los que subieron a la plataforma y a usted y a los otros que no han subido. Espero hacerlo hasta mañana, depende de ustedes que suban su trabajo. Entonces, Entonces, Listen, yo se lo envío así como me lo envió el docente, porque ya me hizo esas observaciones en una primera instancia y traté de corregirlo, pero por lo visto que no estaba cumpliendo a sus expectativas del otro docente. ya escuche, estos 2 documentos que están en la plataforma sobre guía de tesis son válidos para esta unidad de posgrado de la Facultad de Humanidades de la René Moreno. Entonces, podríamos decir que no tiene que satisfacerme a mí ni al anterior docente, sino a la universidad, porque cuando usted finalmente termine su tesis, igual tiene que sujetarse a ese formato, si no tiene que rehacer todo. De manera que ahora le estamos facilitando para que adecúen su trabajo a ese formato lo más posible. ¿Está bien? Ah, ya. Sí, Lice, eso sí tengo entendido. ¿Usted ha enviado una estructura Sí. del trabajo completo? Sí, está aquí en la plataforma. Tiene que subir ahí, entrar ahorita vamos a ver. Vamos a retroceder Yo, aquí. yo estoy en en la plataforma, pero ahorita no veo. Aquí, fíjese, dice recursos para la guía de elaboración de tesis. Hay 2 documentos. Guía para la elaboración de perfil TFG UPH y guía de tesis de grado UPH, que significa unidad de posgrado Ah, de humanidades.
Ahí está. ¿verdad? Sí. Sí. Eso lo bajan a su computadora o su celular y lo leen. Mejor si lo imprimen, porque algunos de nosotros tenemos la costumbre de trabajar sobre algo impreso, ¿no? Y otros en algo digital, no virtual. Ah, ya. Entonces dicen esos dos recursos donde nos tenemos que sujetar para elaborar nuestro documento, Sí, ¿no? sí, así es. Muchas gracias, Lice. Sí. Ya los anteriores. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Hola. Claudia Vargas, doctor, mil disculpas, estaba en una reunión hasta hace un momento. Los lunes tenemos reunión y por eso me estoy incorporando ahorita. Yo traté de imprimir las guías, pero no me permite. No sé si tienen algún tipo de protección del archivo o no sé. Sí. Espera un minuto. ¿Terminó Benilda Llanos de hablarme o quiere continuar? Sí, Lice, por el momento sí voy a ir viendo y si tengo alguna duda yo le hago la consulta, ¿sí? Muy bien. Entonces sigamos con Muchas Claudia gracias. Vargas. Sí, doctor, buenas noches. Va a disculpar el retraso de unirme al grupo. Les decía que traté de imprimir las guías que usted ha puesto Sí. y no me permite la impresión. No sé si tiene algún tipo de protección o algo el documento. Entonces, ¿Aló? los documentos están en PDF y tendrían que tener la opción de imprimir. En este momento estamos verificando. Ahí, una vez que lo descarga, Sí, lo he descargado y no me permite la impresión. De todas maneras, voy a seguir intentando desde otro computador. sí, porque puede. Entonces puede ser las opciones de impresión de su impresora, o si en caso de que Sí, no sea voy eso, a volver. caso que no sea eso, tiene que consultar a alguien que le ayude nada más, pero tiene que imprimir. O sea, Ok. Una duda más, perdón por, sí, tal vez usted ya ha mencionado esto anteriormente. En las correcciones que usted nos mandó de los trabajos que presentamos con el anterior docente, bueno, son bastantes, ¿no? Tenemos que ir desarrollando de a poco. ¿Usted quiere que tratemos de terminar todo ya, todas las observaciones que nos ha hecho? o sea, va a haber, podríamos decir, hasta la próxima semana, hasta el 26, me parece que es, no, hasta el 26, hasta el 2 de mayo, la segunda Ya, semana, que nuevamente revisen y realicen todas las observaciones posibles hasta donde puedan y van avanzando cada semana hasta terminar todas las observaciones en la cuarta semana. Esa es la ok, cosa. Pero perfecto, mil tienen que gracias, doctor. enviarme porque a veces, si no se corrige cada semana, entonces si ustedes me envían solamente la última semana, resulta que van a tener igual o más observaciones y no han tenido tiempo de perfeccionarlas, entonces es, podríamos decir, no aconsejable para ustedes, ¿verdad? Gracias, Cada semana por eso van a subir la tarea corregida, perfeccionada. Y ok, dedíquenle el máximo de tiempo porque es para bien de ustedes. Y, así es. sí. A ver, vamos a ver si hay Gracias. alguien más en línea que quiera hacer pregunta. Elizabeth Aika. Elizabeth Aika, ¿está escuchando? Hola. No está atenta, parece. Vamos a darle aquí por WhatsApp un saludo. Porque algunos quizás no tengan buen audio, entonces pueden contestar por WhatsApp, por el chat de la plataforma.
¿Está escuchando Elizabeth Aika? ¿O puede escribir? Hola. ¿Tiene alguna consulta, Elizabeth? No, no, solo que tengo que corregir bastante en las Sí, observaciones sí, que usted me hizo, entonces eso tengo así que es. ponerme al día, corregir, volver a revisar de nuevo. Estas observaciones hasta donde usted nos observó, ¿no? Hasta ahí nomás, hasta esos puntos, ¿no? Sí, esas son, podríamos decir, las observaciones más específicas respecto a su trabajo. Y ir corrigiendo hasta la próxima semana, hasta el 2 de mayo, o antes subirla a la plataforma para que yo las vuelva a corregir, porque resulta que puede ser que esté bien, que esté regular, que esté excelente, no sabemos, ¿no? Entonces, cuanta más observaciones, revisemos lo que ustedes escriben, mejor para ustedes, para que perfeccionen su trabajo. ¿Está bien, Elizabeth? Vamos a entrar al... Sí. Sí, doctor. Entonces, vamos a entrar a la guía para la elaboración de perfil de tesis, que es el otro documento que todavía no habíamos tocado, que es complementario al anterior. Por ejemplo, dice respecto al título de la tesis, el título de investigación es resultado de un análisis ulterior a la definición del problema e incluso del proceso investigativo. Por tanto, este punto en principio no debe constituirse en una limitante para elaborar el diseño del proyecto. Ustedes pueden ir perfeccionando esta semana, la próxima, hasta el final. El título puede ser perfeccionado. Podríamos decir que inicialmente es un acercamiento al tema, pero no necesariamente está bien pulido y perfeccionado. Dice, por consiguiente, cuando se hayan definido el problema y los objetivos de la futura investigación, se podrá establecer el título de manera provisional, el cual será precisado de manera definitiva al finalizar la misma. Debe ser redactado de la manera más sintética posible, expresando el contenido de la investigación. Algunos de ustedes le he puesto observación de mejorar su título, la mayoría están bien, pero de todas maneras los que están bien puede ser que igual mejoren o perfeccionen. Respecto a los antecedentes, la mayoría de ustedes tiene que perfeccionar sus antecedentes. Fíjense los aspectos que debe tocar. Dice, los antecedentes se refieren a los conocimientos previos, a los trabajos que se han realizado con anterioridad al que pretendemos realizar, a las interpretaciones que se han dado, a los resultados que otros investigadores han obtenido. Hay que tener en cuenta que para producir nuevos conocimientos debemos conocer los avances acaecidos en el objeto de estudio. El objeto de estudio sería su tema, podríamos decir, que ustedes han escogido, ¿no? En ocasiones, en los antecedentes encontramos interrogantes que podemos reproducir o atemperar a lo que pretendemos investigar. En los antecedentes se refieren los trabajos de investigación que más han aportado al conocimiento y que anteceden al nuestro, es decir, aquellos trabajos cuyos logros y aportes deben ser considerados, trabajos donde se hayan manejado las mismas variables o se hayan propuesto objetivos similares. Estos trabajos sirven de guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas acerca de cómo ha sido tratado el problema que pretende resolver. ¿Alguna pregunta sobre antecedentes? ¿Nadie? A ver, ¿cuántos de ustedes están aquí en línea? Está uno, después Carla Giovanna 2, Cecilia Aguilera 3, está Claudia Chinén 4, Claudia Vargas 5, Edwin Vargas 6, Elizabeth Aika 7, Gabriel Pire 8, Griselda Ligerón 9, Nirval Pacheco 10,
solamente 10 están y son 14, ¿no? 4 seguramente van a ver en YouTube mañana. Mañana vamos a subir esto a YouTube. Se le va a enviar el enlace. Sigamos con, después de los antecedentes está el planteamiento del problema. Antes una pregunta, profesor. Sí, lo escucho. Cuando usted menciona los antecedentes del problema, menciona ahí que debemos hacer referencia a los trabajos similares desarrollados previamente a nuestro. Sí. Es decir, esos trabajos desarrollados debemos buscar en la web, seguramente. Sí, ahí les he dado. Y deben ser seguramente también trabajos preferentemente de tesis similares al nuestro, aplicados en otro país, o en nuestro país también. Sí. Más o menos, esa es la idea, profesor. Sí. Entonces, tesis de maestría y de doctorado preferentemente, porque ustedes están en el nivel de maestría. Esto, con estos buscadores académicos como Cielo y Dialnet, que les he puesto a la mayoría de ustedes como un consejo que utilicen porque son buscadores gratuitos sobre investigaciones científicas, entonces van a encontrar prácticamente sobre todos los temas. Si es que no hubiera investigaciones sobre su tema, podríamos decir que van a tener problemas para elaborar su marco teórico, ¿no? Que podríamos decir, puede ser que no tenga relevancia científica, que no puedan realizar un aporte nuevo. Entonces, en último caso, tendrían que cambiar de tema, pero seguramente en la mayoría de los casos, un 90% o 95% van a encontrar investigaciones sobre su tema, sobre su objeto de estudio y su campo de acción. Profesor, una pregunta sobre eso. En el caso mío, sí, yo encontré bastante, pero está fuera del rango de fecha de los que usted menciona. ¿De qué año encontró? ¿Qué año más o menos? Del 2008, 11, 12, 13 un poquito, que sí, pero de ahí no mucho. Hay que seguir buscando. Hay otros buscadores más en inglés, se los voy a poner en el grupo de WhatsApp para que investiguen, pero es raro porque normalmente la ciencia no se estanca, digamos, hace 5, 6 o 7 años. Normalmente hay otros investigadores que están tocando o han tocado esos temas en estos últimos 5 años. Eso me decía también un alumno en clase presencial de este módulo. Me decía, no hay más que de 10 años para atrás, pero es que él tenía sus investigaciones antiguas que había hecho en el anterior módulo, entonces no quería darse el trabajo de investigar más. No es que no había, sino que él no quería mantener lo que tenía. Entonces era un capricho o flojera, no sabemos, o falta de tiempo. No era porque no había esos trabajos. Entonces, lo mismo por ahora, digamos, le digo a usted, no se rinda antes de tiempo porque estamos comenzando y vamos a encontrar otros buscadores más. Sí, usted podría facilitarnos esos otros buscadores. Ni bien llega a mi casa, porque ahorita no lo tengo aquí, pero les paso máximo mañana en la mañana. Ya, gracias. Otra pregunta, profesor. Sí. Lo escucho. ¿Nos puede dar alguna idea en esta parte de antecedentes cuántas fuentes en promedio debemos utilizar y en el documento de la tesis cuántas páginas en promedio debe haber? Ya, más adelante la cantidad de páginas lo dice, vamos a encontrar esa parte en uno de estos 2 documentos que están en la plataforma. Y aquí en los antecedentes, digamos que no hay una regla cuántos documentos, normalmente son 2 o 3 o 4, pero es una síntesis. En cada párrafo usted sintetiza lo que contiene esa investigación. Entonces puede ser que necesite 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, pero bien directos, digamos, hacia su objeto de estudio y campo de acción y actualizado.
y después en el marco teórico va a ir usted ya citando de acuerdo al orden que usted haya escogido con la ayuda justamente de ese índice que inicialmente ustedes se han propuesto ciertos objetivos y cierto índice o temas a investigar, pero en la mayoría de los casos ese índice va a variar una vez que ustedes encuentren investigación actualizada. Entonces, no se limiten, podríamos decir, al índice que ya hicieron hace unos días o meses atrás, sino que estén dispuestos a cambiar, porque eso es la investigación, es un proceso, podríamos decir, dialéctico, sistemático, continuo, es dinámico, va cambiando y ustedes se van acercando, se van a ir acercando al tema, al objeto de estudio de una mejor manera. Entonces, aquí las investigaciones más significativas pongan en los antecedentes, que pueden ser 2, 3, 4 o 5, y lo demás lo van a desarrollar en su marco teórico, fundamentación teórica que le llaman acá. ¿Alguna otra pregunta? Nadie. Sigamos con el planteamiento del problema. Antes de redactar un problema de investigación concreto, el investigador debe empezar por identificar una situación problemática, que probablemente en principio será solo una idea. Esta primera idea acerca de la futura investigación, cuando ésta no está definida previamente por el profesor, puede surgir de 3 fuentes: materiales escritos, experiencias personales y demandas sociales. Con base en cualquiera de estas fuentes de generación de ideas, el investigador advierte alguna situación que presenta cierta deficiencia, carencia o falta de algo que se quiere modificar o que se pretende aclarar. Una vez concebida la idea inicial, el siguiente paso es ir a los antecedentes de la misma. Esto consiste en hacer un acercamiento al tema en cuestión, lo cual requiere una revisión de diferentes materiales escritos como libros de textos, revistas científicas, tesis de grado y otros trabajos de investigación realizados recientemente para indagar acerca de los elementos básicos y las distintas relaciones que conciernen al tema de investigación. De manera complementaria a este proceso inicial, es aconsejable consultar con algún experto sobre el tema, quien puede orientar con propiedad la futura investigación. Se trata de plantear el problema en términos concretos y comprensibles, y para ello, uno de los mecanismos que puede facilitar este propósito es delinear el tema en términos de variables. Así, un trabajo de investigación necesariamente alude al estudio de por lo menos una variable, en el caso de los estudios exploratorios y descriptivos, o de 2 o más variables en el caso de los estudios explicativos. Si la revisión de los antecedentes acerca de las variables a investigar, junto con la consulta con algún experto sobre la temática, indica que el tema tiene viabilidad para constituirse en un trabajo de investigación, se debe proceder a redactar el problema, lo cual podría ser realizado de la siguiente manera. En primer lugar, se debe realizar un breve preámbulo al tema, lo cual significa ubicar al problema en un contexto general en el cual se desenvuelve. Debe presentarse de manera deductiva, partiendo de aspectos generales para luego ir concretando. Podría ser suficiente 1 o 2 párrafos. Posteriormente se tiene que proceder a la descripción del problema, lo cual implica abordarlo desde 2 perspectivas: la descripción teórica y la descripción empírica. La descripción teórica es un acercamiento al problema desde el punto de vista teórico, que a su vez contempla 2 tareas. Primero, la definición de los principales conceptos referidos a la variable o variables que vamos a abordar. En segundo lugar, es preciso realizar la representación del estado del arte o estado de cuestión, que expresa cuáles son los últimos avances que se han registrado en la investigación de la temática. En ambos casos, es necesario basarse en la bibliografía consultada, registrando las respectivas citas y referencias bibliográficas. Posteriormente, con la debida coherencia, se debe proceder a la descripción empírica del problema, donde se trata de mostrar las características del fenómeno u objeto de estudio, tal como se exhibe en la realidad.
puede ser en alguna unidad educativa. En este caso, en la universidad solamente se aceptan tesis para, podríamos decir, que se realizan en instituciones de educación superior, preferentemente universidades. En caso de Santa Cruz hay universidades estatales como la René Moreno, privadas, y hay la Universidad Indígena allá en el Chaco boliviano, en límite con Chuquisaca, hay una universidad indígena, Aguayquitumpa, creo que se llama algo así, que queda entre Cuevo, Camiri y Boyuibe, si es que a alguno le interesa. De hecho, yo estoy revisando en este momento, por ejemplo, una tesis de otro de sus colegas de otro grupo que ha hecho sobre la Universidad Indígena, ella es docente allá. Entonces, puede ser sobre una carrera, una facultad, un claustro de profesores, utilizando para ello las categorías adecuadas que se han presentado en la primera parte de la descripción teórica. El segundo paso estaría constituido por la fundamentación, que implica demostrar con datos cuantitativos o cualitativos que el problema no es una invención, sino que es parte de la realidad. Para ello es necesario indagar qué implicará algunos levantamientos de información, como encuestas, entrevistas, observación, recopilación documental. En otros casos se puede realizar con base en estudios y estadísticas ya realizados. En otras, es un pequeño diagnóstico que nos confirma la existencia del problema. En ambos casos se debe contemplar la seriedad de la información que se maneja. Es decir, que no sea información inventada o dudosa, que sea de fuente confiable, mejor si, por ejemplo, el caso de Bolivia, del Instituto Nacional de Estadística o alguna investigación que se ha realizado sobre ese tema, pueda citar la fuente si la tiene. Y si no, el mismo estudio que usted va a hacer más adelante sobre el diagnóstico, como esto va a ser pulido, perfeccionado en estas 4 semanas, entonces le da para tener datos cualitativos y cuantitativos sobre su objeto de estudio. Sigamos. El tercer paso sería la contextualización, que implica representar el contexto donde se ha identificado el problema, haciendo referencia a sus principales características, tales como ubicación, infraestructura con la que cuenta, algunos indicadores socioeconómicos de la población de estudio. Por ejemplo, si fuera el caso de una unidad educativa, podría ser ubicación, infraestructura, tipo de unidad, fiscal, de convenio, privada, niveles que atiende, turno, personal docente, su grado de formación, nivel socioeconómico de los estudiantes, etc. Finalmente se realiza la formulación del problema, que no es otra cosa que la síntesis del problema expresado en una o algunas preguntas. Es preciso recordar que la formulación del problema también se puede exponer en forma enunciativa. En todo caso, debe incluir en forma nítida la o las variables en las que se centrará la atención y la relación que se ha establecido. Es muy importante aclarar que el orden presentado no es rígido, que lo importante es mantener la lógica necesaria cuando se presenta el problema. En este sentido, es posible empezar con la contextualización y luego con la descripción, la fundamentación y luego la formulación. Finalmente dependerá del llamado estilo del investigador, de cómo éste considera que puede ser presentado el problema con más claridad y con mayor coherencia. ¿Alguna pregunta sobre el planteamiento del problema? ¿Cualquiera de ustedes? ¿Ahí quiere hablar? Está Alpiri, Claudia Chinén, Benilda Llanos, Claudia Vargas, Elizabeth Aica, Griselda Ligerón. Griselda Ligerón creo que no participó, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Algunos no tienen quizás computadora y en su celular no pueden hablar y entonces necesitan escribir en el chat.
Griselda. Vamos a dar la palabra a ver. ¿Quién está? Griselda Ligerón. No, Claudia Chien. Ya. ¿Tiene consulta? Sí, una consultita, aquí en el planteamiento del problema, un poco, digamos, para ir rellenando este punto, uno puede basarse, digamos, en ese análisis del problema cuando hacemos la causa y efecto. Puede ser, depende de cómo quiera abordarlo, pero aquí le va sugiriendo que usted desde el primer párrafo vaya usted relacionando lo que usted tiene ahora y con lo ideal que debería tener. Entonces, ahí a lo que le falta va usted añadiendo la información nueva que se le pide. Porque de otra manera, si usted lo deja así como está, supongamos usted o cualquiera de sus compañeras o compañeros, entonces no va a avanzar y está estancado, ¿no? Entonces, cada semana tiene que ir perfeccionando todo o parte de cada uno de estos elementos, ¿no? Ya, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta sobre? Lisen, una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Estoy atento. Perfecto. Lisen, usted cuando hablaba de los antecedentes, usted mencionaba de que se debe explicar la situación, qué es lo que se está investigando y dónde, y ubicarlo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sé que ya pasó este tema, pero yo le pregunto, ¿el trabajo de investigación de nuestra tesis que estamos haciendo tiene que ser dirigido solo a colegios o también a universidades? No, en realidad, esta maestría va dirigido a universidades, ¿no? Pero ha sido, pienso, un error poner aquí el ejemplo de las unidades educativas, aunque puede ser que lo hayan hecho porque antiguamente aquí en esta unidad de posgrado había una maestría en educación superior primaria, perdón, en educación primaria, otra maestría en educación secundaria. Entonces, hayan sacado esos elementos para colocar aquí por error, podríamos decir, pero normalmente debe ser solamente de instituciones universitarias. Ok, Lisa, entonces yo tengo el error de que mi planteamiento de mi tema está direccionado a unidades educativas. Sí, entonces tiene que cambiar la dirección y también recuerde que tiene que ser factible de que usted lo realice en el lugar donde, en la universidad que usted escoja, porque he tenido la experiencia de que algunos han escogido, por ejemplo, la carrera de bioquímica y farmacia de la René Moreno, pero ellos trabajan, son personas como ustedes que trabajan mañana y tarde, y para venir a hacer el diagnóstico tienen que necesariamente o bien faltarse o pedir permiso o renunciar al trabajo y no quieren hacerlo o no les dan permiso, entonces no es factible, podríamos decir, que lo realicen, porque los grupos, supongamos en esa carrera que ustedes escojan, se realizan las clases en mañana, tarde, y en la noche está cerrada esa carrera. Entonces, la noche cuando ustedes tienen libre, la universidad está cerrada esas carreras, entonces no pueden ejecutar. De manera que tienen que tomar en cuenta eso para escoger la universidad que esté disponible, ir a hablar con el director o el rector o el coordinador académico si va a ser posible, porque si no hay ese visto bueno, aunque esté todo muy bien, porque ha habido casos que han terminado, todo solamente le faltaban levantar los datos o el diagnóstico y no han podido hacerlo y ha quedado así estancada su tesis. Entonces, para evitar eso, es que ustedes también han tenido 14 módulos previos para ir buscando en qué institución van a ser y sea factible, sea viable de su investigación. Lisa, entonces, ¿puedo hacer de cualquier otra universidad? Claro, por eso dije la Universidad Indígena, las privadas, la René Moreno, hay aquí también unidades académicas de posgrado de varias universidades, como de la San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad Privada Boliviana, de otras universidades de Potosí, del Beni,
hay hasta del Alto, creo que había la otra semana, ya se han ido, la Universidad Pública del Alto tenía su unidad de posgrado aquí. Entonces no solamente pueden hacer investigaciones de pregrado, sino también de posgrado. En el caso mío, por ejemplo, mi tesis doctoral fue, evaluación docente por competencias del posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Entonces hice de esta universidad, pero del posgrado. Wow, bonito su título de su tema, y lo que ahorita ya estoy pensando de que cómo cambio mi título de mi tema entonces. Claro, en este momento, ¿cuál es su tema para que les sugiera ver? Es liderazgo estratégico y habilidades directivos. Ah, ya. A ver, creo que la tengo aquí su investigación en mi cuaderno. Hice una revisión. Entonces el liderazgo lo puede adecuar a una universidad. También puede ser en la normal, antes se llamaba Normal Enrique Finot, ahora se llama Escuela de Formación de Docentes Enrique Finot, aquí en Santa Cruz. Yeah. Entonces, ahí también porque salen ahora con licenciatura en algunas especialidades, ¿no?, de lo que enseñan en el colegio. Aquí, por ejemplo, de usted le puse, su tema es liderazgo estratégico y habilidades directrices. Ese mismo tema, pero adecuado. Por ejemplo, en este momento tengo algo de otro, que soy su tutor de otra universidad, de un alumno de posgrado, de la maestría, está haciendo este tema parecido a este en la Normal Enrique Finot, pero no exactamente, se relaciona con liderazgo, pero más con gestión académica. Entonces, algunos temas, podríamos decir, son parientes, son primos, hermanos, están muy cercanos, muy relacionados. Por ejemplo, liderazgo y gestión académica. En el caso de usted, liderazgo estratégico, puede aplicarlo a cualquier dirección de carrera, a cualquier dirección de posgrado, de cualquier universidad donde le admitan. Ah, ok. Entonces ya no diría liderazgo estratégico y habilidades directivos, sino que se podría decir liderazgo estratégico y habilidades de direcciones académicas. Puede ser. Ya una vez que usted decida y va a hablar usted con las personas de la universidad donde quiere realizar, hay un consejo para usted y para todos. Digamos, supongamos que usted quiere trabajar o hay una posibilidad de trabajar en alguna universidad, se relaciona con su carrera, entonces usted puede realizar una investigación, claro, con el visto bueno de ellos, sobre ese tema, porque esa investigación les va a servir a esa universidad para perfeccionar, en este caso, su liderazgo estratégico o otro tema que escojan, ¿no? Entonces eso es muy recomendable. O sea, con su investigación usted puede abrirse un campo de trabajo. Ah, ya. Ya ahora, ya estoy un poco aclarándome, porque estaba confundida y hasta capaz de dejarlo, Lice. Sí. Y en el caso del título yo le puse, por ejemplo, una observación a usted. En el título del trabajo le falta completar dónde se realiza, en qué institución educativa, porque lo que yo recibí es que solamente decía liderazgo estratégico y habilidades directivas, decía. Entonces, Ajá. Lo que pasa que no lo puse porque el anterior docente me decía que está muy personalizado, entonces ya lo borré y por eso así a medio lo he mandado. Entonces por eso es que no había una concordancia, no entendía ni yo me entendía porque él me dijo está muy. De todas maneras, como hemos leído hace rato acerca del título, dice que puede ser perfeccionado durante todo el trabajo hasta el final, cuando usted ya decida tener el visto bueno de su tutor y del comité de tesis, hasta ahí ese momento puede ser perfeccionado. Entonces, no le preocupe mucho, digamos, pero claro que lo que le debe preocupar es el objeto de estudio y el campo de acción para que se dedique a eso, ¿no? Y lo demás ya es secundario, cómo lo escribe, cómo lo perfecciona y dónde lo va a hacer. Al final, el comité de tesis que le va a tocar a usted de aquí unos meses, cuando termine su tesis, el comité de tesis de esta universidad, de unidad de posgrado, va a ser el que le va a dar la última palabra, digamos, ¿no? Y usted se adecua a esa observación que le van a dar ellos. Ah, ya, Lice. Ahora, muchas gracias, doctor.
Sí, yo tengo como 13, 14, 15, 16, 17 observaciones de usted. Le voy a enviar una vez que mañana o esta noche usted pueda subir. ¿Ya la habilitó? Esta hay Sí, que ya me habilitaron. Vinilda Llanos. Ajá. Muy bien. Entonces, por ejemplo, otra observación que usted tiene, en la formulación del problema le falta colocar el nombre del lugar donde va a realizar. En este caso era unidad educativa, pero va a cambiar por una universidad. Sí. Después vamos a hablar del objetivo, pero me adelanto a decirle, por ejemplo, el objetivo general debe ir dirigido hacia la propuesta, ya que existe un capítulo para la propuesta, que es en el capítulo 3, al final en los resultados. En el 3.1 hay un diagnóstico de lo que ha hecho previamente, pero en el 3.2 debe haber una propuesta sobre lo que usted quisiera que se realice en esa universidad, sobre su tema, sobre su objeto de estudio y campo de acción. Ya, Licen. Después Voy a estructurarlo nuevamente mi sí, tema. debe rehacer la justificación adecuándolo a este formato de estructura de tesis de aquí de la unidad de posgrado. También, bueno, el marco teórico, yo les puse a todos, en realidad tienen que buscar bibliografía de por lo menos 15 autores relacionados con su tema, con su tesis, con su objeto de estudio y campo de opción. Entonces que busquen los buscadores académicos de internet como Cielo, Dialnet y otros que le voy a enviar mañana. Y después le puse, bueno, ya lo demás le voy a escribir personalmente. ¿Alguna consulta Muchas más? gracias. Ya. Muchas gracias, doctor. Para cualquiera de ustedes, vamos a pasar unos 20 minutos más, 22 minutos más con ustedes porque queremos optimizar el tiempo. Si algunos de ustedes tienen alguna otra consulta antes de seguir avanzando. Ya, para Benilda. Consulta, profesor. Sí. Ya, antes de la consulta, Benilda Llanos, Tania Arusamen y Claudia Chinén van a tener hasta mañana para subir sus trabajos a esta plataforma. Siga, por favor, usted que quería hablar. Edwin. Sí, un poco indagando los trabajos de tesis, profesor, en distintas universidades. Por ejemplo, encontramos universidades donde uno visita la universidad y visita el posgrado o el doctorado y están disponibles las tesis recientemente defendidas, uno puede bajarlas en PDF. ¿Podemos nosotros consultar, profesor, las tesis de humanidades en PDF o de qué manera podemos hacer las consultas de esas tesis? Porque usted ha mencionado varias tesis que son similares, que por supuesto para nosotros puede ser muy útil y tener contacto con el autor de la tesis, conversar, etcétera, llegar a esos niveles de alcance. No sé si usted conoce, profesor, de qué manera podemos llegar a estos documentos. Aquí, en esta unidad de posgrado, dice que debe solicitar a secretaría de aquí de la unidad de posgrado que le muestren las tesis físicas. No hay digitales, porque no se les ocurrió, digamos, pedir formato digital, aunque algunas otras universidades lo tienen. Entonces pueden ir también a la unidad de posgrado de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, aquí en la calle Quitachiyú 2039, en la ciudad de Santa Cruz, sobre la avenida Beni, entre segundo y tercer anillo, ahí la calle Quitachiyú. Y ahí entran y piden a la licenciada Elvi Cárdenas u otros de los profesionales para que le presten, pero eso no le van a prestar para llevárselo a su casa, sino para consultas ahí nomás, de las tesis doctorales. Entonces pueden ser que haya tesis muy parecidas a las que ustedes quieren realizar, de temas, podríamos decir, muy relacionados, que les sean útiles. Eso me olvidaba decirles. También pueden ir a la UPSA, buscar en la biblioteca, y con su carnet de identidad tampoco le permiten, por supuesto, llevar a casa, sino ahí tendrían que leer y sintetizar para
para relacionarlos tanto en los antecedentes como también en los planteamientos del problema si ven conveniente o después citar en el marco teórico. ¿Alguna consulta más? Eso podría ser un tema de tesis, por ejemplo, doctor. Sí. Es un problema grande educativo a nivel, o sea, en educación superior, sí. Que por supuesto el acceso a las investigaciones, a los documentos de tesis, etcétera, podamos hacerlo en forma directa. Sí. Hay otras tesis, aquí en la Biblioteca de Ciencias de la Educación, algunas tesis se han pasado ahí de que en realidad pertenecen a posgrado, porque antes estaban centralizados en la avenida Irala, en el tercer, cuarto, quinto piso, creo que había una biblioteca, pero esa biblioteca la cerraron y mandaron los libros o las tesis aquí a la Biblioteca de Ciencias de la Educación. Entonces ahí pueden consultar si hay, y las que no hay ahí, se vienen aquí a la unidad de posgrado de Humanidades y buscan a la secretaria de la, a la bibliotecaria de Humanidades y ella le va a dar. Perfecto. Y también, doctor, por supuesto, hay otras universidades más privadas que tienen posgrado. En realidad, si tuvieran tiempo, tendrían que ir a todas, ¿no? Pero depende de ustedes cuánto tiempo tenga, cuánta seriedad tenga su investigación. Y como ustedes decían, uno de ustedes preguntaba y consultaba de que no había encontrado suficiente información sobre su objeto de estudio, campo de acción aquí en forma virtual, pero puede ser que la encuentre en forma física en algunas universidades de Santa Cruz. Ahora, claro, esta es una sugerencia ya para el Ministerio de Educación de parte mía y de todos tendríamos que hacer que todas las tesis pueda haber un sistema, ¿no?, nacional de investigación de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que todos tengamos acceso y sean subidas a una plataforma virtual, ¿no? Eso sería lo ideal. Lo que nos falta es... De los trabajos de investigación también, doctor. Sí. ¿Qué me dijo? Disculpe. Y de los trabajos de investigación también producidos por cada facultad que hacer en la universidad. Claro. Porque hay trabajos interesantes también de investigación, no son tesis, pero son investigaciones producidas en las carreras, en las facultades. Esos trabajos que no se publican. De las ferias científicas, por ejemplo, ¿no? Exacto. De universidades, sí. Y ahí hay ideas para perfeccionar, para completar lo que ellos han hecho. Una última pregunta, profesor, va a disculpar que insista mucho, pero un poquito quiero ubicarme en el tiempo. Tenemos 4 semanas para avanzar lo más posible, pero después de avanzar, darle cuerpo al perfil, de ahí, ¿qué viene? Es decir, ¿hay un profesor o hay un tiempo prudente? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo más necesitaríamos o en qué manera nos va a ayudar la facultad del posgrado? Una vez que terminen este módulo, en este caso como es el último, tienen que hacer una carta a la directora de posgrado, doctora Bárbara Hidalgo, indicando, por ejemplo, solicitud de revisión de tema y tesis de maestría en educación superior. Entonces, ahí ponen, yo fulano de tal, determinado en tal grupo, y presento la documentación necesaria para ser revisada por el Comité Académico de la Universidad Autónoma Gabriel Sonia Moreno, Facultad de Humanidades, me den visto bueno a fin de que me otorguen tutor y pueda concluir mi investigación. Entonces, la universidad tiene que asignarle un tutor y usted este mismo trabajo, usted o cualquiera de sus compañeros, lo presenta a ese tutor y con él van elaborando los instrumentos. Algunos de ustedes ya lo han hecho, pero tienen que pulirlo porque como no han terminado su marco teórico, de ahí pueden surgir muchas ideas para sus preguntas, para sus observaciones, para cada uno de los aspectos que va a tener sus instrumentos, de manera que lo que han hecho, digamos, lo felicito, por una parte está bien, pero puede ser perfeccionado todavía. Así que le aconsejo que todavía no lo apliquen porque si no pueden aplicarlo, pero digamos que es una forma provisional porque después van a tener que volver a aplicarlo, porque casi seguro que tiene que ser perfeccionado esos instrumentos, porque lo han hecho, digamos, como mejor les pareció, pero no necesariamente tiene todos los indicadores para
ser aprobados e implementados, ¿no? O sea, después de mandar la carta estamos hablando más o menos de unos 6 meses en promedio, doctor. No, pues usted cuando termine de aquí 4 semanas, ya la quinta semana, ya puede hacer esa carta aquí a la unidad de posgrado. Cuanto antes lo haga, mejor. Claro que algunos de ustedes, como le pregunto, quizás está más avanzado, no conozco, pero de todas maneras, de los 11 trabajos que he revisado, y todos necesitan mejorar, perfeccionar. Significa que todavía no continúen, porque si continúan van a tener más errores, podríamos decir, y los errores son tiempo y dinero que ustedes están invirtiendo. Entonces, de aquí 5 semanas, después que terminemos esto, yo les dé la última observación, ustedes mismos sean conscientes de comparar lo que tienen con la teoría de estos 2 formatos que les estoy presentando, que están en la plataforma virtual. Entonces ustedes pueden pedir los requisitos aquí en la oficina de coordinación científica o oficina de investigación, aquí en la unidad de posgrado de humanidades, los requisitos para seguir adelante el proceso. Ellos les van a decir, creo que tiene costo, ¿no? ¿O no? Tiene algún costo, y entonces ustedes presentan los requisitos y el curso sigue ya para tener su tutor, se ha revisado todo, y después, ya una vez que terminen toda su tesis, ustedes puedan ya defender, ¿no? Entonces, el tiempo depende de cada uno de ustedes, su voluntad, su tiempo. Si consideran que ya pueden hacerlo, lo hacen. O sea, no, en el momento que cumplan los requisitos ya están habilitados para hacerlo. ¿Está bien? Profesor, sí. Una preguntita. De todas maneras, al final de este módulo, usted, claro, este es un trabajo de nosotros, pero usted abiertamente nos dirá que el trabajo es viable para introducirlo Sí. para Por eso, revisión. sí, por eso yo me quiero asegurar a través de la actualización de estos últimos 5 años de que su trabajo no sea un plagio, porque ha habido plagio no solamente aquí, sino en todo el mundo, y podríamos decir, tenemos que evitar eso, de manera que cuando perfeccionen ustedes sus trabajos, tengan la información actualizada, ese marco teórico le va a ayudar a perfeccionar todo lo anterior, porque de otra manera, no sé, no estaría actualizado su tema, no tiene novedad científica, no va a tener aporte, puede ser una información descontextualizada, no significativa. Así que eso es, yo por supuesto tengo que darle mi visto bueno, así como he sido objetivo ahora con cada una de sus investigaciones hasta este momento, de la misma manera lo voy a hacer al final. Lo último que he puesto, estas observaciones son de cumplimiento obligatorio, le he puesto ¿por qué? Porque para que ustedes no sean pasivos, se conformen, digamos, con lo mínimo para aprobar y no avancen, y al mismo tiempo algunos, no sé si este grupo o de otros grupos, por lo menos de otros grupos, se autoengañan, digamos, tratando de hacer lo mínimo y no les interesa si van a aplicar eso o no, o sea, lo hacen de mala gana, digamos, mala voluntad, de manera que eso les perjudica a ustedes mismos. Y no, esos son las tesis que tardan 2 años, ¿no? Deberían ser, estamos en el mes de abril, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, máximo hasta agosto, septiembre, yo pienso que deberían estar ya terminando su primer borrador, digamos, de su tesis, pero depende de ustedes el tiempo que le den. A veces yo le digo el caso propio, yo tuve que renunciar a todos los trabajos nocturnos para dedicarme a mi tesis. Nosotros éramos 50 o 52 alumnos en el doctorado, solamente 16 defendimos la tesis doctoral, porque los otros no quisieron abandonar, darle tiempo, no quisieron, en algunos casos, renunciar a sus trabajos, digamos, pero porque también es difícil encontrar trabajo. Así que en eso está el estancamiento, en no darle tiempo a la investigación. ¿Alguna consulta? No, profesor. Ya, gracias. ¿Otra persona, otro de ustedes profesionales?
profesor, la nota de la defensa de tesis va en otro módulo o es en este módulo? La nota de la defensa de tesis. No, eso le dan la nota cuando defiende ya su tesis ante un tribunal. Ya eso va a pasar de aquí, como le digo, unos 5 o 6 meses para los mejores de ustedes que terminen su tesis, y los otros va a ser 6, 7, 8 meses, un año, depende de cuando defiendan la nota de tesis. En este momento solamente la nota va a ser del módulo, y eso que no podemos exigirle, digamos, que terminen la tesis porque es un mes. Si pudiéramos hacerlo, lo hacemos, pero necesitaríamos, digamos, que este módulo fuera de unos 4 meses, digamos, para decir, bueno, ya tenemos sus tesis, el primer borrador, todo. Eso sería quizás lo ideal, ¿no? Pero no todos tienen ese tiempo para dedicarle. Plan de estudio de la maestría, tienen que venir y pedir acá el plan de estudio de la maestría para ver algunos, como alguien, no me acuerdo el nombre de alguno de ustedes, que le faltaba un módulo, le faltaba 2 módulos, entonces ver y otros cuando ya están más de 2 años después de terminar este módulo, digamos, pasan 2 años, tienen que volver a llevar una materia o 2, aquí le asigna la escuela de posgrado, porque pasó el límite del tiempo de espera de su tesis, la defensa de su tesis. Entonces, espero que ninguno de ustedes llegue a esos 2 años. Muchas gracias, doctor. Muy claro su explicación. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Algunos de ustedes? La próxima semana vamos a continuar con la justificación, después los objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis, hasta donde lleguemos, ¿no? Y paralelamente ustedes van haciendo su trabajo. Yo mañana voy a subir la segunda tarea, que sería perfeccionar esta. Solamente ahora subí, pero no se grabó, que es hasta el 2 de mayo presentar la segunda tarea, ya con las observaciones que se le ha hecho hoy día. He terminado con esos 11, y de los otros 3 que van a enviar mañana o hoy día mismo ya están habilitados, ¿verdad? Entonces pueden perfeccionar su trabajo a partir de pasado mañana, que ya hoy día es lunes, martes, el miércoles. Entonces, eso sería. ¿Alguna pregunta más? Profesor, una última pregunta, si posible. Cuando hace referencia al planteamiento, se hace referencia al planteamiento del problema al principio de la clase, yo le pregunté sobre, bueno, usted estaba hablando sobre el acercamiento del problema. Hay ruido ahí en tu celular o algo. Hay ruido. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, la escucho. Hola. Profesor. Sí, ¿llegó a escucharme? Sí, no se escucha, pero ahora sí. Ya, bueno, le preguntaba sobre la parte del planteamiento del problema, cuando usted se refería a acercarse lo más posible al problema, es decir, a poner evidencias de lo que estamos hablando. Entonces yo le preguntaba si habríamos hacer un estudio exploratorio para poder poner esas evidencias acerca de la situación. Claro. Si encuentra estudios exploratorios en algún lugar, los pone, ¿no? Y si no, usted tendría que realizarlo, porque no está prohibido realizar también investigaciones de tipo exploratorio en cualquiera de los temas, pero normalmente la mayoría ya hay investigaciones por otros
en otras partes del mundo, entonces ya serían normalmente descriptivos, a veces explicativos, a veces correlacionales, son a veces experimentales. Un método que no he visto que hayan puesto ninguno de ustedes es investigación en la acción. Se investiga para cambiar una realidad, ¿verdad? No es para describirla solamente. Yo tengo en este momento, soy tutor de una tesis de maestría donde está aplicando las tecnologías de la información y la comunicación para enseñar música en un instituto técnico superior, pero eso es para otra universidad privada aquí en Santa Cruz. Entonces, está, podríamos decir, enfocando adecuadamente su tema, está perfeccionándolo, está usando lo último, podríamos decir, en información. Su bibliografía también ha encontrado tesis suficientes sobre eso, de manera que se ha dado cuenta que ha estado desactualizada ella, y tanto como docente como directora de un instituto de música, entonces a nivel superior. Entonces, eso podríamos decir varía de una tesis a otra la calidad y la cantidad de información que usted o cualquiera de ustedes encuentre, ¿no?, sobre su tema. Pero lo que encuentren tienen que ponerlo, porque si no tendría un vacío su investigación, ¿no?, que a usted misma no le va a satisfacer, o a cualquiera de ustedes. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos cerrando. Terminamos entonces. Les habló Jesús Manuel Ordóñez. Soy, para los que no me escucharon al comienzo, inicialmente yo estudié teología, licenciatura en ciencias, en teología, después licenciatura en ciencia de la educación, maestría en educación superior y un doctorado en ciencias de la educación. Y ya por arte y por amor a la investigación hice otros 2 diplomados, uno en liderazgo y otro en ¿cómo se llama?, gestión de políticas públicas y resolución de conflictos. En eso estoy, y quisiera en realidad hacer un postdoctorado en epistemología, ¿no? Algo que ustedes, ninguno de ustedes ha colocado, es la perspectiva epistemológica. Por ejemplo, eso podemos hablar la próxima semana. Es profundo eso, pero lo podemos hacer sencillo, ¿no? Entonces, me estoy despidiendo, y las demás consultas las podemos hacer por WhatsApp o a mi teléfono si quieren. Eso sería todo por hoy. ¿Está bien? Gracias, doctor. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, y tenga una buena noche. Buenas noches.